Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. En el capítulo número 8, este es un capítulo que contiene muchas figuras, aunque al final del capítulo a Daniel se le da la interpretación y la revelación del significado de cada una de estas figuras, pero es importante tomarlo en cuenta y considerar el desarrollo de este capítulo, porque tiene mucha información importante, no solo para la época de Daniel, sino que para nuestros días. Entonces vamos a iniciar el capítulo número 8, que se refiere a la visión del carnero y del macho cabrío. Ya solo el título nos sugiere algo que a veces a lo cual nosotros no estamos acostumbrados, pero vamos a irlo aclarando. Entonces, dice en el capítulo 8, el tema general es la visión de Daniel. Hay una visión, otra visión de Daniel. Y esta visión es sobre el carnero y el macho cabrío. ¿Quién es el carnero? El carnero es el macho de la oveja y el macho cabrío es el macho de la cabra. Sin embargo, estos son símbolos de dos potencias mundiales que existieron en aquel tiempo de Daniel. Es una visión profética que Daniel tiene de un carnero que Daniel lo describe que tiene dos cuernos altos. No solamente dice dos cuernos, sino que dice que son dos cuernos altos. Pero además resalta que uno de ellos es más alto que el otro. Todo esto tiene su simbolismo y lo vamos a ver a qué se refiere. Y dice, y también del macho cabrío que tenía un cuerno. Pero es un macho cabrío algo especial, porque en la vida no encontramos nosotros un macho cabrío que tenga un cuerno entre sus ojos. Pero proféticamente tiene un simbolismo. Dice, esto nos permite observar estas dos figuras del carnero y del macho cabrío. Nos va a permitir observar el conflicto entre el segundo y el tercer imperio mundial. O sea, la lucha entre el este y el oeste. O sea, entre el oriente y el occidente, más entendible para nosotros, entre el Asia y Europa. Eso se dio en aquel tiempo de Daniel. La lucha de esos dos imperios que comprendieron dos continentes, el continente asiático y el continente europeo. Esta fue pues la lucha entre el imperio de los medo-persas y el imperio greco-macedónico. O sea, estamos hablando de dos potencias, el segundo y el tercer imperio de aquella época.
Entonces, vamos a hacernos unas preguntas, plantearnos esto, porque cuando estudiamos debemos de saber las razones del estudio de lo que estamos viendo. Entonces, la primera es, ¿por qué estudiar este conflicto entre el segundo y tercer imperios? ¿En qué nos beneficia? ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué está dentro de la profecía de Daniel este conflicto entre el segundo y tercer imperios? Segunda pregunta, ¿qué tiene que ver esto con Israel? Y la tercera, tal vez la más importante para nosotros, ¿por qué los cristianos estudiamos este tema? Alguien podría decir, hermano, no veamos eso porque eso ya pasó y no nos interesa a nosotros. Pero vamos a ver de que hay aspectos que afectan a la iglesia, de un conflicto que se dio hace más de 2500 años. Y Daniel está teniendo aquí una revelación, una visión de aspectos interesantes, no solo para el tiempo de Daniel, sino que también para nuestro tiempo y para el tiempo de la gran tribulación y aún más allá, para el tiempo del milenio. Entonces, la profecía tiene aspectos que realmente cubren diferentes etapas de la vida del hombre. El tema de esta sección tiene que ver con los propósitos. Yo se lo remarqué, se lo puse en negrilla. ¿Miren? Los propósitos de Dios. O sea, si no conocemos los propósitos de Dios, no conocemos a la persona de Dios. Tiene que ver con los propósitos de Dios para con el pueblo judío. El pueblo judío es el reloj profético de Dios. Lo que ocurra en Israel va a ocurrir, va a tener repercusiones en todo el mundo. O sea, debemos de estar atentos a qué está ocurriendo en Israel, porque de eso dependerá la historia del resto del mundo. O sea, tiene que ver también con los tiempos de los gentiles. Ya definimos cuál era el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles empezó con el primer imperio mundial, con Babilonia, y va a terminar en el periodo de la gran tribulación. Ahí va a terminar el tiempo de los gentiles. Haciendo énfasis en lo que ha de acontecer a dicho pueblo, o sea, hablando del pueblo judío, pueblo de Israel, cuando el anticristo haga su aparición en el escenario de la historia. Un acontecimiento que no ha sucedido hasta el día de hoy. Esta tercera sección comienza con la visión de una lucha entre un carnero y un macho cabrío. Seguidamente aparece un cuerno pequeño que persigue y martiriza al pueblo judío. Esto está por ocurrir, aunque un cumplimiento primario de la profecía ya se dio y lo vamos a ver. Y ante la perplejidad de Daniel por la visión, entonces aparece un mensajero celestial que le da la interpretación de la visión a Daniel, porque Daniel estaba impresionado, estaba asombrado, estaba temeroso, no entendía a qué se refería la visión. A esto sigue la revelación de lo que Dios hará con la nación de Israel en el periodo de 70 semanas, 70 semanas de años, que son 490 años. Que de esos 490, 483 ya se cumplieron y solo falta una semana de 7 años para completar los 490, que es interesante. Aún en la semana 400 de los 483 años se relata un acontecimiento trascendental, no solo para el pueblo de Israel, sino que para la iglesia y para todo el mundo.
Y de esa manera dice, conociendo que el fin de la cautividad estaba cerca. O sea, en ese momento, con esta visión que Daniel está teniendo, se estaba acercando el final de la cautividad babilónica. Para Israel, muy importante. Este capítulo 8 de Daniel y los capítulos anteriores nos llevan a comprender de alguna forma la historia de la iglesia. La profecía de las 70 semanas que vamos a ver en el capítulo número 9 del libro de Daniel, dice cómo Daniel, reflexionando sobre el significado de la predicación de Jeremías, o sea, la profecía de Jeremías, de que Jerusalén permanecería desolada durante 70 años, y estaban llegando al final los 70 años cuando Daniel recibe esta revelación de esta profecía, de esta visión. Daniel es informado por el arcángel Gabriel que los 70 años deben adaptarse también en el sentido de 70 semanas de años, de 7 años cada semana, o sea, los 490 años. ¿Para qué? Para que pongan fin a sus transgresiones y pecados, o sea, para dar por finalizado el pecado, pero también para que se consagre el lugar santísimo. 7 sietes, o sea, 7 semanas de 7 años, que son 49 años, le dicen a Daniel, pasarán desde la promulgación del decreto hasta la llegada del príncipe elegido. 49 años desde la promulgación del decreto hasta la llegada del príncipe elegido. Luego, después de 62 semanas de 7, o sea, 434 años, el ungido, o sea, el Mesías, Cristo mismo, sería cortado, o sea, se le daría muerte. Miren lo importante de esa revelación de las 70 semanas. Y en la final semana de 7 años, o sea, la semana de la gran tribulación, un futuro gobernante traerá la guerra y la desolación. Y va a ser lo que mucha gente comenta como la tercera guerra mundial. Y estamos a las puertas de que ocurra esta guerra mundial. Nosotros, como nación, nunca hemos pasado una guerra mundial. Otros países sí lo han pasado. Por ejemplo, la hermana Susana debe tener referencia de lo que fue la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, porque en esas dos guerras mundiales quien estuvo involucrado fue Alemania. Y uno puede ver hoy documentales de esas guerras y lo terrible que fueron esas guerras, la destrucción que se dio, la mortandad que ocurrió en esos periodos. Y ahora nosotros estamos a las puertas de una guerra que está profetizada aquí en Daniel. Daniel está teniendo una visión donde ve a un carnero con 2 cuernos grandes, dice, y uno es más alto que el otro. Opuestamente ve a un macho cabrío que tiene un cuerno grande en medio de los ojos. En la realidad no hemos visto nunca un macho cabrío con un cuerno en medio. Sí tiene sus cuernos como todas las cabras, los cabros. Pero este cuerno tiene un simbolismo y ambos representan 2 imperios mundiales. Aquí tenemos algunos datos del carnero. Dice, tenía 2 cuernos, uno más alto, el cual creció después. Este carnero hería al oeste, al norte y al sur. ¿Por qué no hiere al este?
porque este carnero procede del este y va a herir al oeste, hablando de Europa, al norte y al sur, el carnero. Este carnero representa el imperio medo-persa, que tuvo vigencia en el año 539 al 331 antes de Cristo. Y representa a Persia y cómo Persia superó a Media. Conquistó en el oeste a Lidia en el año 547 antes de Cristo. Conquistó a Babilonia en el 539 en el oeste. En el sur conquistó a Egipto en el año 525 antes de Cristo. Y conquistó en el norte a los escitas en el año 513 antes de Cristo. O sea, fue el segundo imperio mundial que la historia relata, la historia natural, pero que la historia bíblica también lo describe y lo había profetizado con anticipación. Bueno, este es el carnero. Pero como vamos a ver un conflicto entre el carnero y el macho cabrío, veamos algunos datos del macho cabrío. El macho cabrío venía del oeste. El oeste es Europa. Y Daniel lo describe que viene por el aire sin tocar tierra. O sea, es tal la velocidad que trae que Daniel lo ve que no toca la tierra, sino que como que fuera volando. O sea, la velocidad con que iba a atacar el macho cabrío al carnero. Y tenía un cuerno notable entre sus ojos, este cuerno, como que fuera un unicornio. Este macho cabrío representa el imperio de Grecia, que es Europa. Del año 331 hasta el año 168 antes de Cristo estuvo vigente el imperio de Grecia. Vino del occidente de Grecia. Hizo sus conquistas con mucha rapidez. Su líder fue muy notable y el líder de este imperio se llamó Alejandro el Grande o el mismo Alejandro Magno. Y este es el que va a derrotar al carnero, al imperio, al segundo imperio de los medos y los persas. Siguiendo, dice que la visión incluyó otro cuerno pequeño. Siempre que estamos hablando de cuernos, se está hablando de reyes, de poderes, que ya ha sido cumplido primariamente con la historia de Antíoco Epífanes, un siniestro personaje que fue el gran perseguidor de los judíos y conocido como el Nerón de la historia judía. Así se le conoce a Antíoco Epífanes como el Nerón de la historia judía. Bueno, con estos antecedentes entremos al capítulo 8 y su versículo número 1. Dice Daniel, que en el año tercero del reinado del rey Belsasar, recordemos que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, del imperio babilónico. Entonces, estando el rey Belsasar reinando en el año tercero, no en el primero como vimos la semana pasada en el capítulo 7. En el año tercero, dice Daniel, me apareció una visión a mí. Ya dijimos que una visión no es un sueño. Las visiones se tienen estando la persona despierta. Y dice, se me apareció a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, la del capítulo número 7. Esta es una segunda visión que está relatando, está describiendo Daniel con respecto a estos acontecimientos. La visión dada en el capítulo 7 tuvo lugar en el primer año de Belsasar, la primera visión. Por lo tanto, ambas visiones fueron reveladas hacia el final del imperio de Babilonia.
La visión del capítulo 8 se da aquí en el tercer año de este mismo rey Belsasar. Ya las dos visiones, la primera y la segunda, se dan estando Belsasar como rey de Babilonia. Entonces dice el versículo 2, dice Daniel, vi en visión, aclara que es en visión y no en sueño. Cuando la vi, yo estaba en Susa. Daniel estaba en Babilonia físicamente, pero en la visión, Daniel dice que estaba en Susa. Y Susa era la capital del reino de la provincia de Elam. Elam se llamó después Persia. Persia se llamó después Irán. Irán ha cambiado su nombre recientemente. O sea, llama la atención que estando Daniel físicamente en Babilonia, que es Irak, el día de hoy, en la visión él se ve que está en Irán, en la capital de Irán de aquel tiempo, llamada Susa, que era la capital de ese reino de Elam. Dice, pues en visión estando junto al río Ulai. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. O sea, él se ubica en este río. Y ahí es donde va a tener esta visión. ¿Por qué razón en un río? No sabía decirle por qué en un río él va a tener esa visión. Actualmente Irán, o sea, la misma Elam, la misma Persia, se llama República Islámica de Irán. Entonces hay un conflicto entre el macho cabrillo, que representa a Grecia, y el reino del segundo imperio de Media y Persia. Persia, o sea, Irán. En esta visión, Daniel se encontró a sí mismo en Susa, capital de los medos y los persas, el segundo imperio mundial. La razón para que el escenario de la visión estuviera en Susa, en lugar de Babilonia, fue que esta visión tenía que ver con el segundo y el tercer reino o imperio mundial. Los eventos que se predijeron en esta visión se cumplieron todos dentro de un plazo de 200 años. O sea, cuando Daniel tiene la visión de este conflicto entre el segundo y el tercer imperio, no sucede inmediatamente, sino que pasaron 200 años para que se cumpliera esta profecía. Bueno, siguiendo con el versículo número 3, dice Daniel, alcé los ojos y miré. Estaba en esa visión. Levantó su vista al cielo, porque dice alcé los ojos, y miré. ¿Y qué es lo que vio? Dice, y he aquí un carnero que estaba delante del río, de ese río Ulai. Y el carnero tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después, siguió creciendo. ¿Qué nos quiere decir Daniel con esto? Quiere decir que este carnero con sus 2 cuernos, y uno de ellos más grandes que el otro, fue el imperio medo-persa, con una superioridad posterior de los persas. El cuerno más alto que el otro fueron los persas, o sea, Irán. Era superior a los medos. Este creció mucho más, dice, y entonces hay una unión entre los medos y los persas para enfrentar en este momento. Bueno, ellos fueron los que derrotaron a Babilonia, pero ahora ellos van a enfrentar al imperio griego, que estaba comandado por Alejandro el Grande.
Este es un carnero, tiene sus dos cuernos. Ya dijimos que el carnero es el macho de la oveja, no lo confundamos. Y vi que el carnero hería, dice, con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El carnero, o sea, el imperio medo-persa, no estaba hiriendo al oriente porque él procedía del oriente. Entonces estaba hiriendo con los cuernos, o sea, uno de los cuernos es Media y el otro es Persia. Estaban hiriendo no solo al poniente, sino que también al norte y al sur. Ya hablamos que era, comprendía Egipto, Europa y una parte de Europa. Y que ninguna bestia, dice, ninguna bestia podía parar delante de él, del carnero, del segundo imperio. Ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Lo que está escribiendo Daniel aquí es el apogeo del segundo imperio mundial, de los medos y los persas. Habían derrotado al imperio babilónico y estaba hiriendo, dice, en tres direcciones a tres regiones importantes del mundo, y que este carnero hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Por qué no dijo que estaba dirigiéndose al oriente? Bueno, es que Persia, o sea, Irán, está en el oriente y no realizó ningún avance posterior hacia el lejano oriente, porque ellos pudieron haberse extendido hasta el lejano oriente. Si lo hubieran hecho, si hubieran avanzado más hacia aquella dirección, habrían llegado hasta el mismo oriente donde se encontraban la India y la China. Pero los medos y los persas se quedaron en un territorio retirado del lejano oriente y no llegaron nunca a la India y a la China, por lo cual no las conquistaron. Versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, o sea, está considerando al carnero que está hiriendo al norte, al sur y al poniente y que está haciendo de acuerdo a su voluntad, él está viendo, dice Daniel, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Aquí surge el tercer imperio. Un macho cabrío venía del lado del poniente y el carnero estaba hiriendo con los cuernos al poniente, Europa. Ahora el macho cabrío viene del poniente. Sobre la faz de toda la tierra, dice, sin tocar tierra, como que el macho cabrío se estaba dirigiendo por el aire. Lo que significa es la velocidad con la cual estaba conquistando las regiones de aquel tiempo. Y luego dice, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Un macho cabrío es como este animal que aparece acá. Es el macho de la cabra. Pero el que está escribiendo Daniel tiene un cuerno en medio de los ojos, como un unicornio. Este macho cabrío representa al imperio griego, de acuerdo con esta profecía. Este macho cabrío representaba a Grecia, como podemos ver en el capítulo 21 en el versículo 21 de este mismo capítulo. Y el cuerno, ese cuerno como de unicornio, representaba o tipificaba a Alejandro Magno. Ese es el cuerno del macho cabrío. Bajo el rey Jerjes, que es de Persia, dice que Persia intentó desplazarse hacia el oeste, hacia Europa. Pero desde el oeste llegó este macho cabrío, desde Grecia, que en la imagen de la visión avanzaba tan rápidamente que ni siquiera tocaba la tierra. Esto equivale a las 4 alas del leopardo. ¿Se recuerdan? Que en el capítulo 7, cuando Daniel describe los 4 imperios, identifica al de Babilonia con un león.
al medo-persa con un oso, al griego con un leopardo que tiene 4 alas y el Cuarto Imperio con una imagen una imagen terrible. ¿Sí? Entonces, avanzaba tan rápidamente haciendo ver que las 4 alas del leopardo, que significan los 4 generales que tenía Alejandro Magno, se desplazaron tan rápidamente a una velocidad que realmente en un corto periodo conquistaron el mundo de aquel tiempo. Dice, a esa velocidad con la que Alejandro se desplazaba su ejército. Versículo número 6. Dice, vino hasta el macho cabrío, vino hasta el carnero. El macho cabrío vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, dice, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Daniel lo está viendo en la visión. Ve cómo el imperio griego se lanza con furia contra el imperio medo-persa y lo va a dominar. Dice el versículo 7, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él. El macho cabrío se levantó. Ya vamos a ver qué quiere decir que se levantó contra él. Y al levantarse contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. O sea, los 2 cuernos son los medos uno y los persas el otro. O sea, lo hirió y le quebró los 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. O sea, el imperio medo-persa ya no tuvo fuerzas para hacerle frente al imperio griego. El macho cabrío lo derribó, dice. Por tanto, en tierra lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. No hubo quien librara al carnero, al imperio medo-persa. Ustedes han visto una pelea, quizás en la televisión, de cómo pelean los machos cabríos. Se levanta uno, a veces se levantan los 2 y con la cabeza golpean la cabeza de su oponente. Entonces, cuando dice que se levantó contra el carnero, es decir, que se puso en esta posición y con furia se le dejó ir y le quebró los 2 cuernos al carnero. Aquí lo que estamos viendo es la caída del imperio medo-persa y cómo asciende el imperio de Grecia. Aquí tenemos al macho cabrío que le ha quebrado los 2 cuernos al carnero y lo ha herido y luego lo pisotea, dice. Porque recuerden que tiene un cuerno en medio de los ojos con el cual ataca al carnero y prácticamente lo vence. Esto se refiere a las batallas de Granico en Frigia en el año 334, la de Iso en Sicilia en el año 333 y la de Arbela o Gagamela en Siria en el año 331. Cómo el macho cabrío se desplazó a una velocidad increíble y en corto tiempo tuvo el control del mundo, habiendo vencido al imperio que le antecedía, que era el medo-persa. Aquí tenemos una escena de la batalla entre los medos y persas contra el ejército griego. El rey Jerjes fue el último gran gobernante de Persia. ¿Se recuerdan que en el libro de Esther se oye del rey Asuero, que es Jerjes, y está Artajerjes también? Pero en este caso Jerjes fue el último gran gobernante de Persia, o sea, Irán, y realizó incursiones contra Europa y contra Grecia. En una ocasión, dice, él se encontraba avanzando con
300,000 hombres y sus familias, y los soldados griegos fueron más inteligentes. No salieron a su encuentro, sino que esperaron hasta que él llegara a un lugar llamado Termópilas, que es un desfiladero de Tesalia, que consistía en un paso bastante estrecho y por el cual no podía avanzar un gran ejército. Así fue que los griegos llegaron a obtener la victoria en Termópilas y vencieron al imperio medo-persa. Y después en Salamina, la flota de Jerjes de 300 barcos fue destruida por un temporal. Cuando a Jerjes le llegó la noticia de que su flota había sido destruida por la tormenta, miren lo ridículo que va a hacer este rey. El rey se dirigió a la orilla del mar, se quitó su cinturón y con él golpeó las olas porque consideró que habían destruido sus barcos. O sea, algo demente este rey también, ¿verdad? Fue a golpear las olas porque sabía que le habían destruido su flota de 300 barcos. Podríamos decir que esa acción no lo mostró como un hombre inteligente y ya vimos que algunos de sus problemas de control de su temperamento cuando estudiamos el libro de Esther. En Esther se relata cómo él, en un momento de arrebato, mandó a destronar a su esposa, la reina Vasti, porque no le había obedecido en cuanto a una orden. Pero así era el carácter de este rey. Y aquí pues dice la historia que él fue a golpear las olas porque se le habían destruido sus 300 barcos. Así fue que surgió en el oeste, o sea, en Europa, ese gran general, un hombre joven llamado Alejandro Magno. Solo tenía 32 años cuando murió. Era un genio militar, uno de los más destacados de todos los tiempos. Pudo desplazar una fuerza militar imponente por tierra más que cualquier otro militar hasta su tiempo. Versículo 8. Les dice que el macho cabrío, porque está escribiendo en el 7 que el macho cabrío hirió al carnero y le quebró los 2 cuernos. El 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. En el versículo 8 de esta visión que tiene Daniel del capítulo 8, aquí nos está relatando la caída del imperio griego. Porque ese cuerno grande del macho cabrío fue quebrado, dice, le fue quebrado aquel cuerno y en lugar de él salieron otros 4 cuernos que son los 4 generales que servían a Alejandro Magno. Otros 4 cuernos notables, dice, hacia los 4 vientos del cielo, o sea, se desplazaron nuevamente a los 4 puntos cardinales. ¿Qué fue lo que quebró ese cuerno? Bueno, no había ningún poder humano que pudiera quebrarlo a Alejandro Magno, pero fue Dios mismo quien quebró ese cuerno. Recordemos que en muchos casos los reyes nunca han considerado a Dios. Se han basado más que todo en su capacidad económica o en la capacidad militar que han tenido, en su capacidad estratégica para diseñar ataques a otras naciones. Y Alejandro Magno era así, pero a la edad de 32 años, Dios lo mató. Se nos ha dicho que cuando él llegó al poder, todo el mundo estaba bajo el poder de Alejandro Magno. La tradición dice que él se sentó y lloró porque no había ya más mundos que conquistar. Él ya había conquistado el mundo conocido de su época. Sin embargo,
en medio de sus enormes proyectos, fue atacado por una fiebre después de haber estado bebiendo en varias sesiones a lo largo de toda una noche y falleció. O sea, algo que la gente consideraría sin importancia, una fiebre provocó la muerte del gran general Alejandro Magno. Murió en Babilonia en el año 323 a.C. y tenía la edad de 32 años. Estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, como predijo la profecía de este versículo. Recordémonos que 200 años antes, Daniel está teniendo esta visión profética y está anunciando la muerte de Alejandro Magno, representado en ese cuerno del macho cabrío, y obviamente Alejandro Magno no le dio importancia. Sin embargo, la profecía se cumplió. Todos estos tres imperios, el de Babilonia, el medo-persa y el greco-macedónico, pasaron sus momentos finales durante una orgía y los excesos de bebida fueron uno de los factores que causaron su caída. Mire el denominador común de la caída de tres grandes imperios mundiales. O sea, orgías, o sea, inmoralidad y licor. La inmoralidad y licor pueden llevar a la quiebra o a la destrucción a los imperios mundiales, ya no digamos a una persona. Lo puede hacer con los imperios mundiales. Este gran imperio de Alejandro Magno cayó porque él se convirtió en un alcohólico. Él pudo conquistar todo el mundo, pero no se pudo conquistar a sí mismo. Y cayó en el vicio del alcohol y eso lo mató. Pudo conquistar el mundo conocido entonces, pero no pudo conquistarse a sí mismo. Y eso pasa muchas veces con las personas, ¿verdad? Las personas pueden llegar a alcanzar grandes éxitos en la vida, éxitos comerciales, éxitos profesionales, éxitos de estudio. Se llega a conquistar, pero no se conquistan a sí mismos y van a caer en la desgracia. Es decir, que su imperio fue dividido entre 4 hombres, que son 4 generales. Ya los habíamos mencionado, pero vamos a repetirlos. El primero de ellos se llamó Casandro, que estaba casado con la hermana de Alejandro Magno. O sea, era cuñado de Alejandro Magno. Se apoderó de la sección de Europa, es decir, de Macedonia y de Grecia. Lisímaco tomó una gran parte de Asia Menor y esa región corresponde en su mayor parte a la Turquía moderna. Seleuco ocupó Asia, toda la zona oriental del imperio de Alejandro, excepto Egipto. Y Ptolomeo se quedó con Egipto y el norte de África. O sea que tenemos 3 continentes: el continente europeo, el asiático y el africano. O sea, los 4 generales de Alejandro tomaron posesión de esos 3 continentes. Pero la profecía decía que iba a suceder también con ellos. A estos 4 generales de Alejandro el Magno, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se les identifica en la profecía como los 4 vientos del cielo. Mire toda la información que da Daniel y las figuras tan importantes de acuerdo a la profecía. Se les identifica como los 4 vientos del cielo. Y es lo que dice aquí en el versículo 8, los 4 vientos del cielo. Pero veamos qué dice el versículo número 9 de esta profecía de Daniel. Dice, y de uno de ellos, de los 4 generales, de uno de ellos salió un cuerno pequeño
que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿A quién se refiere cuando menciona la tierra gloriosa? Porque dice que creció al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Veamos qué es lo que nos está diciendo Daniel acá. Aquí la tierra gloriosa es una referencia a Israel. Entonces, el cuerno pequeño se fue hacia esta región y la dominó, la conquistó. O sea, el cuerno pequeño de este capítulo no fue el mismo que el descrito en el capítulo anterior. En el capítulo 7 se habla también de un cuerno pequeño. Aquí también se habla de otro cuerno pequeño, pero son dos cuernos pequeños diferentes en las personalidades. Ahí el cuerno pequeño surgió del cuarto reino en el capítulo 7. Surgió del cuarto reino. Este cuerno pequeño está saliendo de los 4 generales del tercer reino. Aquí en el capítulo 8, el cuerno pequeño surgió del tercer reino. Este cuerno pequeño fue un personaje histórico, mientras que el cuerno pequeño del capítulo 7 será revelado en el futuro, en el periodo de la gran tribulación. El del capítulo 7 corresponde al anticristo que sale de la cuarta bestia. El cuerno pequeño de este capítulo 8, que surge del tercer imperio, tercer reino, se refiere al prototipo del anticristo, o sea, a Antíoco Epífanes. Y por eso es que se dirige hacia Israel para dar cumplimiento a la profecía. Entonces dice, el cual será revelado en el futuro. Este pequeño cuerno aquí mencionado en este versículo 9 que acabamos de leer, surgió de Siria, de la dinastía Seleucida, de Seleuco, el tercero de los generales de Alejandro Magno. De ahí surge ese cuerno pequeño y fue Antíoco IV, o sea, Antíoco Epífanes, hijo de Antíoco el Grande. A veces fue llamado Epífanes, que significa el loco, porque fue otro gobernante demente, Antíoco accedió al trono en el año 175 antes de Cristo y realizó un ataque contra Jerusalén, y fue contra él que se rebelaron los macabeos en Judá, del capítulo número 8. Él tenía un sentimiento antisemita muy arraigado y trató de exterminar a los judíos. Colocó una imagen de Júpiter en el lugar santo del templo de Salomón, o sea, el templo de Jerusalén. Este acto fue el primer horrible sacrilegio, o en palabras de esta versión, la abominación de la desolación, como lo podemos ver también en Mateo 24:15. Este mismo cuerno pequeño, Antíoco, que fue rey, llegó a ofrecer un cerdo sobre el altar del templo de Jerusalén. Y no solamente eso, hizo muchas cosas más, entre las cuales está que vendió a miles de millones de esclavos o centenares de judíos. Vendió a muchos judíos porque él llegó y atacó a Jerusalén y la dominó. O sea, el heredero, el descendiente de Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro el Grande. Muy bien, dice el versículo 10, y se engrandeció ese cuerno pequeño, o sea, Antíoco, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño del tercer imperio, se engrandeció, dice, hasta el ejército. Reconocemos que este pasaje es difícil de interpretar. Creemos que se usa un lenguaje simbólico
que la interpretación natural es que Antíoco desafió a Dios y le fue permitido capturar Jerusalén y el templo. Esta guerra incluyó al reino espiritual en el cual los ángeles y los demonios estaban implicados. Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, hablando Dios con Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Está diciendo que se engrandeció, que desafió a Dios, se engrandeció en contra de Dios, o quiso engrandecerse, y atacó también a las huestes espirituales. Primera de Macabeos 1:20, hablando de Antíoco, dice, en el año 175 antes de Cristo, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Versículo 21. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelero de la luz con todos sus accesorios, la mesa de los panes de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, del oro, de objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Tomándolo todo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Hablando de Antíoco Epífanes, de este cuerno pequeño del tercer imperio. Sigue diciendo primera en Macabeos capítulo 1 versículo 41. El rey publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo, y que todos abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. O sea, llegó a cambiar las costumbres del pueblo de Israel. Los gentiles acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, el culto de Antíoco. Sacrificaron a los ídolos, los israelitas, y profanaron el sábado, los israelitas. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, prohibió los holocaustos a los judíos, prohibió los sacrificios, prohibió las libaciones, profanó los sábados y profanó las fiestas judías, mancilló el santuario y lo santo, levantó altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificó puercos y animales impuros, dejó a sus hijos incircuncisos, volvió abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. Mire todo el daño que le causó al pueblo de Israel y que muchos israelitas siguieron las instrucciones de este Antíoco Epífanes. Y decía, el que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. O sea, mató muchos judíos, porque obviamente no todos los judíos se dieron a las ordenanzas de este Antíoco, sino que tuvo oposición de un grupo y obviamente que los mandó a matar, pero no los pudo matar a todos. Versículo 11. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. O sea, el cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que Antíoco era un creyente devoto de Júpiter, de quien pudo haber pensado ser él mismo una encarnación. Blasfemó a Cristo cuando habla del que se engrandeció contra el príncipe que había prevalecido contra el príncipe del ejército de Israel. Se está refiriendo a Cristo, porque es para él que la multitud judía ofrecía sacrificios y a él pertenece el santuario. Más adelante
Él es el príncipe de los príncipes, o sea, Cristo. Lo vamos a ver en el versículo 25. Versículo 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, le fue entregado y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Muy bien, hermanos, hemos llegado al tiempo, nos vamos a quedar aquí. Vamos a seguir la próxima semana. Y como ven, este es un capítulo con muchas figuras, con mucha información profética y describe distintos reinos y lo que ha sucedido. Y Daniel está viendo todo esto y lo está transcribiendo en este pasaje y es el que estamos analizando. Si ustedes quieren participar, quieren hacer alguna pregunta, algún comentario o algún aporte, por favor, encienda su micrófono y participe. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.